Y compañeros y compañeras, estamos aquí en una transmisión más de Tus Derechos al Día, un espacio auspiciado por Ayuda Legal Puerto Rico y que tiene como objetivo que conozcas, que defiendas, que ejerzas tus derechos. En el día de hoy me acompaña la amiga y colega Verónica González. Hola Ariadna, buenas tardes a todos. Saludos cordiales, Vero. Y yo soy la licenciada Ariadna Michelle Godró, directora y fundadora de Ayuda Legal Puerto Rico, agradecida de estar en este espacio. Pero tantas cosas que hablar. Ha sido un inicio de semana, yo creo que bastante fuerte. Este programa se transmite los jueves a través de WIAC 740 a las 2 de la tarde, pero la semana, ¿verdad? Nos madruga con muchas noticias, mucha carga, ¿no? Entre ellas el asesinato de un niño en el residencial Jardines de Cataño, un niño que estaba junto a sus hermanos en una fiesta de cumpleaños, un niño de 4 años. Y hablábamos antes de comenzar de la manera terrible, ¿no? En que, pues varias cosas, ¿no? Puerto Rico para quienes, cuando de momento vemos un acto así de violencia, yo pienso en un niño de 4 años y yo tengo un niño de ese tamaño, de esa edad, ¿no? Y jamás me imaginaría que alguien violentara así su cuerpo. Y entonces preguntarnos por qué normalizar que en unos espacios, que en un tipo de vivienda, los cuerpos mueran y se asesinen y que esos niños, ¿verdad?, sean pues parte de los titulares de la mañana y continuamos, ¿no? Nosotras que hablamos tanto del tema de vivienda digna. Claro, y cómo, o sea, no, tal vez el por qué normalizar es una pregunta compleja, pero la realidad es que esa ha sido la norma y ese ha sido siempre por mucho tiempo el discurso hacia las personas que viven en vivienda subsidiada, particularmente en residenciales públicos, como espacios que se presentan como espacios, ¿verdad?, donde la violencia ocurre. Y no solo ocurre ahí, sino que ocurre por la gente que vive ahí, ¿no? Y así la gente que llega es inocente, la gente que está no lo es. Y eso es una construcción que se hace, ¿verdad?, que de muchas formas y con muchas causas, pero no deja de sorprender, no deja de indignar y ofender cada vez que ocurre una situación como esta. Y el debate entonces es esencialmente cuáles vidas son las que importan. Y muchas capas, ¿verdad? Muchas capas de las cuales hablar, entre ellas hablar, ¿verdad?, de las políticas de criminalización. Y en este espacio hemos hablado mucho de la criminalización de las familias residentes de vivienda pública. Hemos hablado también de las políticas de mano dura y cómo esas políticas lo que hacen es alimentar una cultura que literalmente descarta, que utiliza, que castiga cuerpos que no son solamente cuerpos empobrecidos, sino cuerpos que son mayoritariamente cuerpos negros. Y aquí hablando, ¿verdad? Hablábamos antes de comenzar con las compañeras que vamos a presentar, cada vez que Lucía Santana viene a este espacio y habla de cómo ser madre en un residencial público incluye que hasta lo más básico que es luchar porque tus hijos tengan un plato de comida se convierte en una campaña de abogacía o se convierte en una lucha porque hay que probar que se merece, ¿no? Y ese niño de 4 años, para que hoy sea más que un titular, tiene que probar que esa vida se merece, ¿no? Y nosotras que trabajamos el tema de la vivienda, más allá de las 4 paredes, que trabajamos el tema de la vivienda y sabemos que la crisis no afecta a todas las personas por igual, preguntarnos, ¿verdad?, ¿cuál es el nombre de ese niño? Empezar por ahí, ¿no? Es visibilizar que dentro de esas casas, dentro de esos espacios, vive gente, aunque el Estado niegue que vive gente ahí, aunque el Estado castigue a la gente o aunque el Estado ni siquiera quiera contar que esa muerte es parte de lo mismo que se crea, ¿no? De lo mismo que el sistema está fomentando. Eso es así. Así que, Vero, otras cosas, hoy vamos a tener aquí a 2 compañeras, de hecho esto puede ser un tema para entrar ahí. Vamos a tener a 2 compañeras del colectivo y las voy a presentar rápidamente porque nos llena de alegría tenerles aquí y queremos, ¿verdad?, no pasar la página de este tema, sino utilizarlo de puente para entrar no solamente en esos lentes antirracistas de los cuales ya nos habló una de ellas hace unos cuantos meses atrás en este espacio, la compañera María Reynat Pumarejo. Hola María, qué bueno que estás aquí. Gracias, buenos días a ambas. Y también nos acompaña la compañera Mayra Díaz Torres, que también nos acompañó una vez hablando del derecho al aborto cuando estábamos en otro espacio. Siempre agradecida de tenerte aquí. Hola Mayra, qué bueno. Ay, gracias a usted. Y la razón para traerlas aquí son ambas partes, ¿verdad?, del colectivo ILE. Vamos a recalcar un poquito qué es el colectivo ILE durante el intercambio. Era analizar, entre otras cosas, este tema del derecho a la vivienda, este tema de la vivienda con lentes antirracistas, particularmente pensando en casos específicos, como ha sido el caso de esta familia en Canóvanas que ha estado sufriendo ataques constantes ya por años de unas vecinas, ataques racistas, no solamente por parte de la vecina, sino por tribunales
que no se mueven, policía que no se mueve, ¿verdad? Y la atmósfera de impunidad alrededor de este tema. Pero queríamos trazar un puente, ¿no?, entre lo que nos acontece temprano esta semana y a lo que venimos a hablar hoy. Así que, compañera, ¿por dónde empezamos? Fíjate, yo estaba pensando mientras tú estabas hablando en que son muchas las razones por las cuales la gente pasa la página, ¿verdad? Y una de las razones es porque algunas personas están en mejor posición que otras y les cuesta pensar que puede haber otras personas que no se merecen estar donde están, pero que consumen la idea esa de que yo trabajo duro. Tú sabes, yo trabajo duro, yo me he estudiado mucho, yo no estoy en un residencial porque yo trabajé bien duro. Y la realidad es que hay mucha gente talentosa. Y no todo el mundo tiene los mismos privilegios. Y cuando tú entras en el campo de los privilegios, es bien fácil deshumanizarte. Es bien fácil tú decir, yo no, yo trabajé duro, allá ellos, y entonces ya no siente. Y aquí hay mucha gente en Puerto Rico que no está sintiendo y lamentablemente estamos siendo gobernadas por gente que a veces no siente, que es una abstracción para ellos. Ese niño se convierte en una completa abstracción. Si fuera su nieto, si fuera su nieta, niete, pues entonces quizás, pero no pueden hacer esa transferencia a la vida de otra persona. Y las comunidades pobres son una abstracción conveniente y son producto de consumo en nuestro país. Se está haciendo mucho dinero a base de la pobreza. Y lamentablemente no hay fiscalización, no hay rendición de cuentas. ¿Por qué todavía hay tanta pobreza en la isla? ¿Por qué hay tanta violencia? Si verdaderamente quisiéramos eliminarla, ya la hubiéramos eliminado. Pero seguimos. Sí, y seguimos elevando personas a puestos de confianza y a puestos de administración de nuestra colonia que pueden hacer esas abstracciones muy fácilmente. Mayra, ¿y por dónde lo agarramos? Yo estoy pensando, hilvanando todo lo que se ha dicho por ustedes ahora, y pienso en también nosotras como parte de esta estructura, de esta red antirracista, donde se enfocan las luchas, ¿verdad? Yo aspiro a una lucha que se pueda enfocar en ese niño que murió hoy. Yo aspiro a unas luchas que se asuman desde la gente, ¿verdad? Porque hay muchas veces que nos dicen, pero ¿por qué ustedes se van a meter en eso? Háganlo de otra manera, sigan dando talleres, no se metan. Y a mí eso... ¿Por qué es más cómodo dar talleres que meterse? Pues mira, porque no se ve, el rol de las organizaciones se establece, y esto es una opinión muy mía, el rol de las organizaciones quizás se establece desde un nivel jerárquico, ¿verdad? Y no se ven las organizaciones como parte de la estructura comunitaria. Y eso son las organizaciones, eso no es otra cosa. Que de aquí a un tiempo la mal llamada profesionalización de las organizaciones comunitarias, ¿verdad? Nos pongan en otros espacios. Yo aspiro a que las organizaciones se vean desde la perspectiva comunitaria, que se sientan desde las injusticias que vive la gente. Y en este caso de Canóvanas, ha habido siempre la persona que ha dicho, pero es que ustedes están viendo fantasmas donde no los hay, ¿verdad? Y para nosotras es bien importante asumir la lucha desde lo que vive y sobrevive la gente. Y Mayra, perdóname que te interrumpa, ¿verdad? Pero para la persona que nos está escuchando, que está viéndonos y se está preguntando de qué se trata ese caso de Canóvanas, y una pregunta que asumo que a ustedes les han dicho, ¿verdad? ¿Qué tiene que ver esto con racismo? Ustedes se están inventando que aquí hay racismo, ustedes ven racismo en todo, vemos racismo en la muerte del niño, vemos racismo en los residenciales, siempre estamos viendo racismo, ¿no? ¿Verdad? O esa es la crítica. ¿Qué es lo que está pasando en Canóvanas y por qué lentes antirracistas o por qué decimos que aquí hay un ataque racista? Pues mira, hace 3 años una familia en Canóvanas se levanta y se acuesta siendo víctima de violencias racistas de su vecina, de diferentes maneras y de diferentes formas. Hay también una comunidad
presa, ¿no? Por las acciones de esta familia, los ruidos, ¿verdad? El ambiente tóxico que se sostiene. Decir que esto es una pugna meramente entre vecinos sería omitir una realidad de reconocer que el racismo es la fuerza que lleva a esta señora a asumir las violencias que ha asumido. Son violencias racistas que se dan en un espacio vecinal, que se dan en un espacio de vecinos casa con casa. Decir que es una pugna vecinal sería negar nuevamente que el racismo existe en Puerto Rico y se manifiesta de unas maneras muy específicas. Porque ese es el discurso, ¿no? En Puerto Rico no hay racismo, no puede haber racismo porque todos somos mezclados, no es imposible que lo sean. Ya ahí vamos, María, ahí vamos. Hemos discutido esto antes aquí, ¿verdad? Como a veces hay que realmente ponerse los lentes para poder entender cómo opera el racismo y por qué esto es de racismo, y quería tocar un poquito más sobre eso, particularmente cuando estamos hablando de vivienda, porque no necesariamente es el primer espacio cuando uno piensa en instancias de racismo, incluso, ¿verdad? Cuando uno ha empezado a educarse, uno piensa en la policía, piensa en un montón de cosas, pero no necesariamente en vivienda. Así que, María, por favor. Bueno, yo no sé si estoy repitiendo, yo no sé por dónde voy que lo puedan tomar de cierta manera. No quiero dar un taller tampoco, pero es bien importante que la gente entienda que son más de 500 años de una ideología racial. La abolición se acabó y le dijeron a la gente, sigue para adelante, no mires para atrás. Si estas organizaciones que fueron concebidas para nosotros, por nosotros, son buenas para nosotros, sigue para adelante. Y en ningún momento hubo ningún tipo de reflexión sobre el hecho de que esas organizaciones, esos sistemas tienen una predilección, favorecen a las personas más blancas de nuestra sociedad. Y desde la abolición de la esclavitud para acá, seguimos cargando toda una serie de males sociales que tienen que ver con el racismo, porque no cambiaste la organización. Por ejemplo, si hablamos del currículo de enseñanza, pues un currículo supremacista y tenemos que mirarlo y admitirlo, ¿no? Pero si no lo quieres ver de nuevo, entramos en esa comodidad de yo no lo vi, no fui yo, esos son otros, o no, el racismo no nos es íntimo porque somos mezclados, porque somos una mezcla. No, el racismo no existe aquí como existe en los Estados Unidos, así que no existe. Y se dicen toda una serie de cosas que son muy cómodas para la persona que es más clarita. Pero para el que no es clarito en nuestra sociedad, para la persona que no es clarita, tú sabes, no puede obviar que esto es una cosa de todos los días. No está actuando bajo los privilegios y todas las cosas que le salen bien, nunca la van a asociar con el racismo. Pero si tú solicitas a un empleo y tú dices, me lo gané, mi buen currículo, mi buen resumen me lo dio, y luego tú no te pones a pensar que hubo una persona, jamás lo pensaría, que hubo una persona con las mismas calificaciones tuyas, que fue a esa entrevista, tú no lo viste, pero hubo una persona negra que solicitó igual y no le dieron el trabajo. Pero cuando tú lo solicitaste, te lo dieron. Por X o Y razón, tú y quien tú representas fue más favorable. Tú no tienes que pensar siquiera cuando tú sales de ahí que eso fue una posibilidad. A pesar de que tú no viste la persona negra, yo creo que una, como persona clarita en esta sociedad, tiene que estar pensando, lo que yo tengo, lo tengo porque soy más clarita. Yo sé que yo tengo un resumen fabuloso, yo sé que soy una persona exquisita. Y sin embargo hay otras personas exquisitas y fabulosas que no tienen los mismos favores del sistema. Todo eso se relaciona con el sistema. Y cuando estamos hablando de la familia en Canóvana, estamos hablando de una serie de sistemas que están alrededor de ella. Está el sistema de justicia, está el sistema de bienestar de menores, está protección de ambiente, está vivienda. Hay muchos sistemas que están envueltos. Claro, esos sistemas no tienen que tomar responsabilidad por lo que está pasando allí, pero lo tienen que tomar siempre y cuando
ellos dicen representar a todo el mundo. ¿En En qué este momento- caso no están representando a todo ¿Y en el qué mundo. momento, Mayra, ustedes como organización deciden integrarse, ¿verdad?, a lo que pudo haber bien sido una lucha vecinal en términos generales, que se tratara como una lucha más, y se convierte, ¿verdad?, en un asunto para visibilizar lo que está pasando en términos del derecho a vivir en paz, del derecho a que nadie te ponga un radio todas las mañanas, del derecho a que no te ataquen, que no te amenacen con un arma, a tener hijos en un espacio seguro, ¿verdad?, donde piensas que el vecino no les va a hacer daño. Te pregunto, ¿cuándo tomaron esa decisión y cuál ha sido el saldo también? Porque asumo que el camino tampoco ha sido lineal y asumo que al principio no eran una muchedumbre. Definitivo. Nosotras lo vimos como una oportunidad, una oportunidad de articular esa voz antirracista, ¿no? Que Colectivo ILE no es la única organización que la representa. Y quisimos hacer ese llamado, esa convocatoria a otras organizaciones que vieran la situación como nosotras la veíamos, y tener una oportunidad de crear un frente común y una práctica de lucha desde la comunidad, ¿verdad? Y ahí vemos cómo las organizaciones que sí tienen unas agendas y unos trabajos excelentes de defensa de los derechos humanos, pero muchas veces eso es tan difuso, ¿no? Y vimos esta oportunidad como un punto de unión, como un punto, un eje común para que todas las organizaciones que se quisieran unir a nosotras lo hicieran y crear ese frente, reconociendo que las organizaciones de derechos humanos, las organizaciones antirracistas, tienen una responsabilidad, ¿no?, en la gente, en estas cosas, en estos casos particulares. Y sí, la denuncia individual, la denuncia de racismo persona a persona es bien importante, vista desde la perspectiva del apoyo como una comunidad antirracista tiene hacia las personas que, como muy bien dice María, sufren estas violencias sistemáticamente, diariamente, ¿verdad? Que se sepan, que se sepa que hay unas organizaciones muy pendientes y apoyándoles, pero también era importante tener este otro nivel de presencia y de denuncia. ¿A dónde debe ir ese dedo? ¿A dónde debe ir el reclamo? ¿A dónde debe ir ¿verdad?, el reclamo de acción? Pues al sistema. ¿Y cuánto tiempo lleva Colectivo ILE haciendo este trabajo? Porque parte de la función de ustedes ha sido también que las organizaciones que queremos integrarnos con mayor intencionalidad, también recibamos educación y seamos educadas, ¿verdad? Sí. Y yo creo que ha habido un trabajo ahí de conector del Colectivo ILE, de las compañeras del Colectivo ILE. ¿Por qué? ¿Por qué el Colectivo ILE? Bueno, 31 años de trabajo, reconociendo que la gente necesita educación, que ha tenido una educación distorsionada sobre el asunto por más de 500 años, clarificando, dando un espacio a que la gente se vulnerabilice y quiera aprender sobre estas cosas. Y la verdad es que nosotros no hemos tenido ninguna dificultad en que la gente asista a talleres. Nuestros talleres siempre son bien asistidos. La gente quiere aprender. Estamos en otro momento histórico, no son los 80 ni los 90 cuando Colectivo ILE comenzó. Cuando comenzamos hubo hasta protestas de por qué debía haber una organización antirracista donde estábamos, que era en Northampton, Massachusetts. Hubo gente que nos amenazó que iban a hacer protestas por el cambio de ser una organización de servicios sociales a una organización que iba a abordar el racismo dentro de su reclamo de servicios sociales. Y la gente está socializada, pero eso está bien adentro, ¿no? En esta ocasión, pues, cuando tú ves unas gráficas, unos dibujos que parecen de los 60, los dibujos que hace esta señora, doña Carmen García, hace esos dibujitos tan horribles, ¿no? Donde tiene una nena negra, donde tiene, tú sabes, otra persona al lado, donde te presenta casi al clan ahí, pues tú dices, eso no pensaba yo que correspondía a Puerto Rico, pero parece que sí corresponde, que hay una señora de 80 años que tiene esa ideología bien metida en su cabeza y que a propósito se la ha pasado a sus hijos y que sus hijos no son personas de bien, porque todo eso
han hecho un adefesio de esa familia, ¿no? Y ese adefesio ha sido apoyado por las distintas instituciones. Y en este caso está siendo apoyado por el sistema legal. Lamentablemente tú hablabas de impunidad y la impunidad le ha asistido a ella y le ha asistido a sus hijos por largo tiempo. Quizás esta sería la primera vez que se les va a responsabilizar. Y vamos a hablar de ese sistema legal, Verónica. Nosotras que vemos procesos de vivienda como desahucio, sabemos que esos procesos no hay tardanza, no se atrasan. De hecho, muchas veces para nosotras una victoria es que se nos den 15 días más o se nos den 30 días más. Eso es una victoria. Y se le dice a la familia, esto no es lo usual, estos procesos suelen ser bien rápidos, se calendarizan cada 15 minutos y es terrible porque sabemos que es una victoria, que no lo es en la vida real, hay una falta de vivienda, pero imagínense, ¿verdad?, lo desesperada que está una familia para que lograr atrasar ese proceso unos días más es un respiro. Pero de momento, en este caso, un caso entre vecinos, que sabemos que no es solamente un caso entre vecinos, pero legalmente lo es, de momento se lleva atrasando ¿cuánto tiempo? 3 años. 3 años. Creo, iba por si acaso a aclarar, son 15 días más para conseguir una casa. Claro. O sea, ni siquiera, o sea, no es para que termine el proceso ya terminó, es dame la oportunidad de no dormir en la calle hoy, para tener un espacio seguro para llevar a mis crías, si las tengo, tener un espacio seguro donde estar. Que como está el mercado es difícil, pero siempre ha sido difícil. Claro. Una mudanza es un proceso complejo. Pero dicho eso, regresando entonces al sistema, creo que, y es lo que pensaba cuando hablaba María hace un minuto, porque algo que ustedes son, bueno, esos talleres son muy buenos para identificar cómo, aunque muchas veces los ejemplos de racismo en que pensamos son individuales, no pensamos en esa persona que tiene odio en su corazón hacia las personas negras, no, esto no es de lo que estamos hablando realmente de las estructuras que permiten que esas personas puedan ejercer algún tipo de opresión y que el sistema oprima a unas personas particularmente, ¿verdad?, por sus características. No es el individuo es casi irrelevante en el proceso. Son las estructuras que lo sostienen. Y la rama judicial y la legislatura, ¿verdad?, que es la que crea las leyes que se aplican, son parte esencial de ese sistema. Claro. No, y no están exentas de críticas por eso. Creo hay algunas distancias que se deben guardar porque es un proceso que está corriendo, pero el tribunal no puede estar exento de esas críticas. Y creo que ustedes han sido valientes y creo que muy efectivas en llevar ese mensaje. Así que quería un poco hablar de por qué entonces ir a la rama judicial, por qué reclamo a la rama judicial. Pues mira, muy en línea a lo que tú dices, Verónica, queríamos establecer el reclamo donde tocaba, ¿verdad? Sí, hay una familia, o sea, bien influenciada por unas visiones y unas acciones racistas recalcitrantes, pero hay un sistema que ha promovido que eso siga sucediendo por 3 años. ¿Que ha permitido? Que ha permitido, ha sostenido, ¿no? Hay unos cese y desistas, hay unas órdenes del tribunal que se han emitido para tratar de demostrar un remedio para esta familia que no han sucedido, no se han llevado a cabo. Y tan reciente como la semana pasada, todavía continuaban los alborotos, todavía continuaban las alteraciones a la paz, todavía continuaban los epítetos racistas. Así que, ¿por qué el sistema de justicia? Porque es el responsable de sostener por 3 años esta violencia. También una manera de reconocer que el sistema de justicia no cuenta con las herramientas para trabajar estos casos. Y desde nuestra perspectiva es bien importante que se reconozca que necesitan educación, que necesitan desarmar parte de las estructuras que ha sostenido el Departamento de Justicia hasta ahora, remirarlo, rediseñar, nuevamente reeducar, y reconociendo que el sistema tal cual está diseñado no provee para beneficiar a la gente negra, punto. No provee estructural ni históricamente a un remedio real para un hombre negro como Luis y su familia, claro, ¿verdad? Que está bajo ataque diario por 3 años. Así que era una manera de llevar el reclamo al sistema y reconocer que el sistema es el que provee para que estas manifestaciones racistas se sigan dando.
y reconocer por otro lado que no hay, y hemos llevado a cabo otros procesos educativos con nuestro Junta de Saber Antirracista sobre el sistema de justicia. Actualmente no tiene las herramientas, pero ¿qué podemos hacer? ¿Qué podemos hacer? ¿Cómo podemos hacer un atisbo, ¿no? a justicia en este caso? Y como este caso, hay un montón de casos más. De hecho, y una de las cosas, Mayra, y que a nosotros también nos la hicieron después de la conferencia de prensa, y queremos hablar un poco de lo que pasó en esa conferencia de prensa, y es pues que, pues, ¿cómo se sabe que el sistema de justicia es racista? Y de hecho traían el ejemplo de, imagínate, hay un juez en el Tribunal Supremo que es negro. Y tú dices, pues mira, pues de nuevo, ¿verdad? Volvemos a esa figura excepcional del hombre negro que llega al Tribunal Supremo, o equiparar de que hay un hombre negro allí, así que hay políticas antirracistas puestas, esa falsa neutralidad de los tribunales que nosotras la vemos todo el tiempo, que el país la conoce todo el tiempo, que va desde quiénes son los jóvenes que pasan entonces por regla 6 cada vez que hay arrestos, quiénes tienen las salas de investigaciones, cuáles son los cuerpos o cuáles son las personas que van a las cárceles. No es que la gente negra sea más criminal, es que el sistema está diseñado para utilizar, ¿verdad?, de objetivo a esos cuerpos, a esas personas, a esos jóvenes. Volvemos de nuevo al tema del residencial hipercriminalizado. Así que eso por un lado. Por otro lado, también como el mismo sistema con esta falsa neutralidad termina castigando, ¿verdad?, a las mujeres negras, incluso hasta la expectativa de cómo llega una persona vestida, ¿verdad?, cómo se peina una persona para el tribunal, cómo se viste una persona, las uñas, todos esos estereotipos o todas esas expectativas de cómo se tiene que ver un cuerpo entran al juego cuando alguien entra a una sala. Y nosotras, por eso es que no decimos por casualidad que cuando nosotras estamos acompañando a alguien, ya cuando esa persona entró a la sala, ya está perdiendo automáticamente, ¿no? Porque el tribunal nunca es neutral. El tribunal, ¿verdad?, una de las razones para que existan los tribunales era precisamente la administración de la propiedad, y los cuerpos negros eran tratados como propiedad. Así que sí, ciertamente son unas bases racistas. Nadie, yo creo que practique la profesión con una perspectiva, ¿verdad?, básica de desigualdad, ni siquiera una perspectiva antirracista, puede decir que hay una paridad o hay una equidad en cómo se manifiesta. Y de momento pues están estos cuerpos negros, ¿no? Y esta familia, de hecho una de las niñas tiene 13 años, si no me equivoco, así que se entiende totalmente lo que está pasando en este proceso. Y entonces viene la conferencia de prensa. ¿Por qué una conferencia de prensa? ¿Quiénes en esa conferencia de prensa? ¿Y por qué con esa gente? Pues mira, hablando un poquito, me quedé pensando en la joven de 13 años. Lleven esto desde los 10. Desde los 10 años, reconociendo lo importante que son esos años en la creación del autoconcepto, de la autoestima, de 10 a 13 años en estos patrones, ¿verdad? A veces pienso como mamá, ¿no? ¿Qué le han robado a esa niña, ¿verdad?, en su formación como preadolescente y adolescente? ¿Qué se perdió? ¿Verdad? Que no podemos reponer ni reparar en esa niña. Son cosas que siempre pienso. Una conferencia de prensa porque era importante para las organizaciones que nos unimos visibilizar los reclamos. Tuvimos la estrategia de que fuera frente a la administración de tribunales, pues va muy bien con nuestra estrategia y con nuestra, ¿verdad? El reclamo principal es para el tribunal, ¿no? ¿Qué ha pasado en estos 3 años? Que al final del día se tiran la papa caliente de un lado a otro y todavía hay papas calientes volando as we speak, pero para nosotras era bien importante recabar públicamente sobre el rol que tienen los tribunales como brazo del Estado en este asunto. Porque era una oportunidad también para que las organizaciones se mostraran frente a las cámaras de este país, ¿no? Y que se reconociera que habían unas organizaciones y tantísimas que lo están haciendo igual. Pero en este caso, este frente de 6 organizaciones estaban puestos. Esta organización reconoce estos reclamos y los apoya, ¿verdad? Y crea ese frente, ¿no? Común que todas las organizaciones deben repensar cuál es su rol, ¿verdad?, a nivel comunitario y a nivel de las vidas de la gente que dicen protegernos. Y para nosotras era bien importante nuestra presencia allí, entregar los reclamos tanto en la administración de tribunales como en el Tribunal de Carolina.
Para nosotras eso era, ¿verdad?, un esfuerzo que queríamos hacer y queríamos plantearle también la oportunidad que tiene el tribunal de hacer las cosas distintas. Mañana hay una vista. ¿Qué estamos esperando en esa vista? Primero que se En dé. este caso han pasado otras cosas. Entre otras cosas, se pidió en un momento una mordaza contra la familia, si no me equivoco. Pues mira, el abogado de la señora hizo unas cuantas intentos por establecer una orden de mordaza para cuidar el proceso y también establecer otras, ¿verdad?, otros instrumentos legales para menoscabar ¿verdad?, la capacidad y la credibilidad de la familia en este caso. La realidad es que es importante hablar y la mordaza hubiese implicado continuar apabuchando Claro. el tema real, ¿verdad?, que hay aquí, que sí hay un conflicto entre vecinos, eso es obvio, pero es a razón de racismo, ¿verdad? ¿Y la vista de mañana finalmente? La vista de mañana es para ver el caso civil. La expectativa primordial, que es bien mínima y vergonzosa, es que se dé. Honestamente, las organizaciones estamos muy al pendiente y nuestra intención primaria es que se dé. ¿Ha habido respuesta de los tribunales, María? No ¿Directa o indirecta? No, indirectamente. Indirectamente, Colectivo ILE puede decir que ha habido personas dentro de el sistema legal que ha querido educarse, que ha querido asumir una responsabilidad. Y aquí es bien importante hablar de ser un amante crítico de nuestras instituciones, es parte de nuestro mantra, ¿no? Cuando tú estás dentro de un sistema, tú tienes que querer ese sistema lo suficiente como para que el sistema esté sano, para que haga lo que dice que quiere hacer, para que no reproduzca patrones de discriminación, para no seguir victimizando a la gente. Y ahí ha habido varias organizaciones y ha habido varias sistemas educativos que han querido educar a sus estudiantes que van a ser abogados y abogadas sobre este issue. De hecho, una de las asignaciones que se le dio a uno de los grupos fue examinar este caso y estaban encendidos. Y para nosotros eso es bien, bien importante. Lo otro sobre el asunto de la negación es que es patológica. Tú sabes, incluso cuando te están haciendo una entrevista y te dicen, ¿existe racismo? Mira, ya eso lo pasamos. Ya esa pregunta es anacrónica. Claro que existe. ¿Cómo existe? Sería una pregunta más apropiada. Y lo otro es, tú ves unos dibujitos, tú sabes, y tú ves que la señora hizo los dibujos, tiene la información y todavía tú preguntas, sí, ¿qué tiene que ver con el racismo esto? Pues tiene que ver mucho. Ahora, ¿están nuestros tribunales atemperados a esa realidad en Puerto Rico? ¿O la negación patológica nos ha llevado a pensar que nosotros estamos exentos en esa conversación sobre el racismo? Yo creo que ahí es donde estamos y ahí es donde están muchas instituciones, incluso las que nos hacen las preguntas, de pensar que el racismo no existe. Y claro, tú eres clarita, pues claro que no existe. Yo quiero mucho a mi amiga, yo quiero mucho a mi hermano, yo quiero mucho. Eso no tiene que ver para nada con, como ustedes dijeron, con el amor. Esto tiene que ver con unas instituciones que todavía no han evolucionado para todo el mundo después de la esclavitud, que seguimos cargando esto. Yo creo que desde ese punto de vista habría que mirar, ¿sabe? ¿Qué se puede hacer para que la gente evolucione, para que siga evolucionando a la próxima etapa después de la negación? Ambas han traído el punto de políticas públicas, ¿no? Mencionado que tal vez el tribunal no tiene las mejores herramientas para atender un asunto como este, ¿verdad? Que no es una excusa, es identificar, ¿verdad?, la causa tal vez de los problemas sistémicos que estamos viendo. Así que creo que la pregunta, más allá de, ¿verdad?, de este caso, más allá de este jueza que tenga que resolver, ¿cómo podemos
mejorar un sistema de justicia que responda mejor a las necesidades de las personas racializadas? Bueno, yo creo que empezamos. Tú Nada sabes. difícil, ¿eh? No, empezamos por lo básico. Tú sabes que es que el sistema acepte que necesita evolución y transformación. ¿De dónde viene eso? A veces eso viene de la base de un sistema. La gente le pide al sistema que por favor cambie, la gente agita, la gente se moviliza, la gente dice esto no es posible, hay una vergüenza, ¿cómo es posible que esto haya ocurrido por 3 años y que nosotros todavía ¿cómo es posible que no sea posible lidiar con la situación? Empieza por ese reconocimiento. Después del reconocimiento hay unos pasos asertivos hacia tu sistema y tú, si eres alguien dentro del sistema o no eres alguien, puedes salir de la base de ese sistema. Necesitan fiscalizar al sistema, no solo de afuera, pero de adentro. Y una vez eso pasa, pues entonces el proceso educativo es mucho más fácil. Ahora, proceso educativo no es ven, infórmame por 1 hora sobre el asunto con mis condiciones, no. Esto es un asunto serio, tú nos vas a dar el tiempo o nos debes dar el tiempo apropiado para hacer el trabajo. No es algo que se soluciona mientras tú estés almorzando, como alguna gente quiere resolverlo. Así que es tomarlo bien en serio, asumirlo, educarse, es entonces hilarse a otros sistemas. Por ejemplo, aquí tiene que haber una unión entre el sistema de justicia y la legislatura. Claro. Tienen que desarrollarse leyes en Puerto Rico todavía que sean afirmativas sobre que el racismo no es aceptable y que es un atenuante cuando se está hablando de violencia en la isla, que sí, que existe la violencia racial, que eso es una posibilidad y que esa violencia racial en muchos sitios no es permitida, porque en Puerto Rico es permitida. De hecho, María, hasta en las mismas abogadas y en los abogados, en quienes practicamos el derecho que reproducimos y que muchas veces somos el instrumento, ¿no? Para esa carga para esa tensión racista, ¿no? ¿Cuáles son los casos que se ven? ¿Cuáles son los casos que no se ven? No es casualidad, ¿verdad? Que estos casos, por ejemplo, vuelvo al tema que volvíamos al inicio, ¿no? Que en los residentes de vivienda pública casi el 90 y pico % no tiene un abogado en los procesos de desahucios, pero siempre la corporación, siempre la administración de vivienda pública tiene un abogado de su lado. Eso no es casualidad. Estos casos no son atractivos, pero no son atractivos por los sujetos, por quiénes son las personas afectadas, por cómo se ven, por quiénes son, por cómo hablan, por el color de su piel. Y eso es un hecho, ¿no? Y lo vemos también, de hecho, lo vemos en esos casos, lo vemos también por otras razones, pero también razones que se tocan en los casos de salud mental que nadie los quiere ver. Y no es casualidad que hay una declaración de excedente. Y yo creo que el trabajo del colectivo ILE ha sido bien valioso porque abre camino, pero también conecta, ¿no? Para un pionero se necesita un primer paso, ¿no? Y yo creo que pioneros, pues chévere que existan pioneros, los pioneros tienen que ser valientes, pero sostener el trabajo requiere mucho corazón, pero también mucha disciplina y mucha estrategia. Y nosotras, de Ayuda Legal Puerto Rico, agradecemos, ¿verdad?, esos espacios que abre el colectivo ILE. Y me pregunto, ¿verdad?, y va esta pregunta de políticas públicas, pero en 1 minuto, y a la gente aquí odia cuando yo hago esto en 2 minutos, pero ¿hay esperanza en la transformación? Por supuesto. Ángel se acaba de morir, dijo, Ariana está haciendo la pregunta filosófica y queda 1 minuto. Por supuesto que sí, la respuesta es sencilla, por supuesto que sí. Es innegable, o sea, es inaguantable que Yo miro los ojos a Mayra y yo estoy así, futuro, mira, me enamoro. El futuro va a ser antirracista porque no hay otra opción. Exacto. No, decir que no hay esperanza sería una traición a nuestros ancestres que lucharon antes. Uh-huh. Decir que no hay esperanza sería faltarle a sus plegarias, a sus oraciones para generaciones futuras. Así que nosotros somos esas generaciones por las que nuestros ancestros rogaron y elevaron plegarias. Más vale que asumamos nuestro justo lugar. Más vale que asumamos el justo lugar. Y yo creo que con esas palabras, ¿verdad?, tan poderosas, despedimos entonces esta primera parte de Tus Derechos al Día, dándole las gracias a María Reynat Pumarejo y dándole las gracias a Mayra Díaz Torres. Gracias, compañeras, por estar aquí del Colectivo ILE. Gracias. Busquen el Colectivo ILE, apoyen el Colectivo ILE. ¿Cómo consiguen el Colectivo ILE? www.colectivoile.org y en redes sociales
Colectivo ILE. Colectivo ILE. Así que gracias. Y también tienen el programa Negras que se transmite Todos los viernes a las 3 de la tarde por Radio Universidad de Puerto Rico. viernes a las 3 de la tarde por Viernes Radio a las 3 de la Universidad. tarde. Agradecidas entonces a las compañeras Verónica y tú y Agradecidas yo. a Vamos a ustedes. una breve pausa y seguimos ya mismo. Gracias. Bueno, y retomamos aquí tus derechos al día y después de ese panel que tuvimos con las compañeras del colectivo ILE, yo creo que hay muchos temas que discutir. Nosotras en Ayuda Legal Puerto Rico hemos estado intentando, como decía ahorita, ¿verdad? Incorporar más una perspectiva antirracista, no solamente en la gente que acompañamos, no solamente en los temas que atendemos, sino pensar también cómo podemos unirnos o amplificar los reclamos de organizaciones antirracistas como parte de nuestro trabajo por la vivienda digna. Y pues para hablar un poquito de eso tenemos aquí a nuestra compañera Verónica Rivera Torres. Hola, Vero. Hola. Qué bueno tenerte aquí, querida. Qué bueno estar aquí. Así que cuenta, Vero. Pues, qué decir que no se haya dicho, ¿verdad? El panel estuvo excelente porque lo hicieron con dos compañeras que primero admiramos mucho, pero hemos trabajado con ellas, ¿verdad? Y hemos sido parte de ese grupo de personas que se han educado con el colectivo ILE y que seguimos paso a paso de la mano del colectivo ILE, porque el trabajo antirracista es vital para el trabajo que nosotras estamos haciendo en Ayuda Legal Puerto Rico, particularmente porque no podemos hablar de vivienda, ni de derechos fundamentales, ni de la dignidad humana, sin trabajar y ser parte de la lucha contra uno de los discriminadores históricos que más daño nos han hecho y que más excluye a personas, ¿verdad? Así que el trabajo antirracista es vital para cualquier trabajo legal que quiera transformar las cosas, porque como se comentó, las estructuras del derecho, el derecho es racista, o sea, son racistas. Y el trabajo, pues entonces se hace aún más cuesta arriba cuando uno lo quiere hacer desde una perspectiva transformadora. Así que ese trabajo es vital. Una conversación recurrente que hemos tenido, Vero, ahora la otra Vero, ha sido, ¿verdad? Por así decir, ¿cuál es la manera más ética y solidaria? ¿Cuál es la manera equitativa de integrarnos y valiente de integrarnos en ese proceso de la conversación sobre la perspectiva antirracista y la necesidad de ser antirracista, ¿verdad? Porque a veces se dan estas discusiones y lamentablemente temas bien complejos se quieren reducir a 2 minutos en televisión, o temas bien complejos son un thread en Twitter donde todo el mundo, ¿verdad?, está acusando a todo el mundo de ser racista y no se puede tener una conversación seria sobre la inequidad y qué tiene que ver con temas de raza. Y de hecho, a veces hasta da miedo no usar el lenguaje correcto, no usar la expresión correcta y que de momento pues una termine en uno de esos threads de Twitter que no tienen nada que ver con justicia antirracista y que no tienen nada que ver con construir justicia social. Y eso tiene que ver, Verónica, ¿verdad?, con que no tenemos necesariamente los datos porque no se recogen los datos, no tenemos necesariamente argumentos legales porque estos argumentos no llegan a los tribunales. Entonces, cómo estamos tratando de abordarlo, ¿no? Y a la misma vez abordarlo frontalmente, no decir, los temas de raza le tocan entonces a otra organización. Es complejo y es primero, y creo que empezamos, y gracias a las compañeras del colectivo ILE, un poco mirando hacia adentro, ¿no? Y reflexionando sobre nuestro trabajo, cómo se ve nuestra profesión, porque después de todo nosotras somos operadoras de ese sistema, como abogadas, ¿no? Somos parte de ese sistema. Nuestro rol es asegurarse que se aplique ese sistema. Así que empezar desde adentro y cuestionar nuestras prácticas, nuestras políticas, que al final del día es lo que nos pide el antirracismo. Todas somos parte, ¿verdad? Somos el producto de un sistema racista, lo tenemos por dentro. Así que hay que trabajarlo y para poder reconocerlo y confrontarlo primero en nosotras y después en otra gente, por un lado. Y si bien eso aparte de que a quién le corresponde, si debe ser otras personas que lo haga, pues ciertamente que yo entiendo que hay que dar un paso atrás y dejar, ¿verdad?, que las personas, particularmente las personas que son de esas comunidades marginadas, racializadas, la que sean las que tomen el micrófono, que sean las que dicten la pauta, que sean las que lleven el mensaje como primera parte. Pero creo que eso no significa uno callarse, no decir nada, porque nosotros traemos también algo a la mesa, claro, ¿no? Y tenemos todos que obligarnos a ver esto de maneras interseccionales, de cómo esos asuntos de raza afectan el trabajo que nosotros estamos haciendo.
Y me gusta eso que dices, ¿verdad? De nosotras estar presentes y también tomar un paso atrás, porque no puedo ser ciega ante el hecho, ¿verdad? De que obviamente yo no tengo la experiencia que tiene una persona negra o que tiene una persona oscura en Puerto Rico, y que eso ciertamente determina la manera en que yo me relaciono con muchos de los temas del derecho, incluso con la práctica legal. Y desde Ayuda Legal Puerto Rico estamos tratando colectivamente como grupo de cómo se acompaña, dando ese espacio siempre, ¿verdad? Para que tengamos esa conciencia de cómo funciona esa diferencia racial, hasta los argumentos que presentamos en los tribunales, hasta qué significa ganar, ¿no? Y yo creo que en eso pues tenemos que ser mucho más conscientes, ¿no? Y también más cautelosas, pero también más valientes y decir, sí, somos una organización que cuando practica legalmente lo hacemos conscientes de que la crisis no afecta a todos por igual, y que así como el género es un factor y la pobreza es un factor, la raza es un factor primordial. Exacto, sí, yo creo que tiene también mucho que ver de la manera en que nosotras como operadoras del derecho, como dice Vero, que es completamente cierto, nosotras somos parte de ese sistema, pero es también desde qué perspectiva decidimos trabajar dentro de ese sistema. Y eso de tomar un paso atrás, ¿verdad? Es algo que hemos aprendido que es la forma correcta de hacer el tipo de trabajo que nosotras hacemos, que como he dicho, es un trabajo que pretende transformar, pero también un trabajo comunitario que pretende que las comunidades eventualmente puedan autodefenderse sin necesidad necesariamente de estos operadores del derecho, ¿verdad? Así que es aplicar, cuando estamos hablando de una práctica antirracista, por obligación, tiene que ser también una práctica en la que la persona abogada no sea el centro de ningún reclamo, ni siquiera sea el centro de una estrategia específica, que estábamos hablando, ¿verdad?, en el panel de un caso bien particular que se está dilucidando en los tribunales y que da una evidencia clara de cómo los tribunales y el derecho se queda corto. Pero entonces, ¿quiénes son los que deben manejar, verdad, y dirigir ese trabajo dentro de los tribunales y fuera de los tribunales? Pues nosotras partimos de la premisa que debe ser la comunidad o la persona afectada, que es parte de esa comunidad racializada. Porque aunque racializadas somos todas y todos, también saber que la crisis no afecta a todas las personas por igual, sabemos que la pobreza, como dice Ariadna, también juega un rol ahí. ¿Dónde es que tú te mueves? ¿Con qué tipo de personas tú te relacionas todo el tiempo? Si entras o sales de las instituciones. Y todas esas son preguntas válidas que nosotras nos tenemos que hacer como parte de una organización que hace trabajo legal, si queremos hacer una práctica antirracista. Entonces eso no nos lo quita nadie, ¿verdad? La intención de hacer ese trabajo así, la intención de verdad de hacer una práctica legal antirracista es un deber, Claro. Es algo que se tiene que hacer, para mí no es opcional, pero también es un derecho que tenemos todas las personas que queremos que las cosas sean distintas. Y así que las dos, una cosa no quita la otra, ¿verdad? Que nos involucremos en luchas comunitarias no quiere decir que las comunidades deben perder el protagonismo de las luchas. Claro, ciertamente, Verónica, yo creo que nada, muchos temas que hablar aquí, yo creo que algo bien importante y que yo creo que siempre se transmite a través del colectivo ILE, es que no hay que pedir permiso, es un proceso de cómo nos vamos educando y vamos caminando, y para mí en ese sentido pues es un orgullo saber, ¿verdad?, que donde estamos hoy es un espacio de mayor conciencia, de un espacio de mayor acción y de una acción distinta, precisamente, ¿verdad?, porque tenemos más herramientas para trabajar los temas legales desde una perspectiva de raza, y yo creo que eso hay que decirlo como es. Así que vamos a una pequeña pausa y entonces vamos a regresar para cerrar entonces Tus Derechos al Día. Gracias. Bienvenidos a la cápsula Conocer tus derechos es poder del programa radial Tus Derechos al Día de Ayuda Legal Puerto Rico. Hoy vamos a hablar sobre cómo presentar una querella por discrimen en la vivienda. La Ley de Vivienda Justa Federal prohíbe el discrimen en la vivienda por raza, color, origen nacional, religión, diversidad funcional, sexo y porque la composición familiar incluye menores de edad o mujeres embarazadas. El acto discriminatorio se puede dar al comprar una vivienda, alquilar una vivienda, solicitar un préstamo hipotecario, solicitar asistencia de vivienda o cualquier actividad relacionada. Una persona que ha sufrido discrimen en la vivienda puede presentar una querella ante la Oficina de Vivienda Justa e Igualdad de Oportunidades del Departamento de Vivienda y Desarrollo Urbano de Estados Unidos. Esta oficina se encargará de hacer las investigaciones necesarias y solicitar los remedios necesarios. Es importante destacar que la querella debe ser presentada dentro del último año luego del último acto discriminatorio. Y la querella debe incluir 6 aspectos importantes: nombre, apellido, dirección física y postal de la persona que ha sufrido discrimen en la vivienda,
nombre de la persona, organización, agencia contra quien se presenta la querella, información del programa de vivienda relacionado si aplica, descripción breve de los hechos, fechas en que se cometieron los actos discriminatorios y grupo protegido al que pertenece. Para redactar la querella puede utilizar nuestro formulario interactivo de querella por discrimen en la vivienda disponible en nuestra página web www.ayudalegalpr.org. La querella puede ser presentada de 3 maneras. Primero, utilizando el formulario digital disponible en la página del Departamento de Vivienda Federal, que somete y presenta la querella automáticamente una vez culminada. Segundo, a través de correo postal a la dirección de la Oficina de Vivienda Justa e Igualdad de Oportunidades. Y tercero, al correo electrónico o vía telefónica a las líneas oficiales del Departamento de Vivienda Federal para presentar querellas por discrimen. Si usted tiene dudas sobre el proceso o sobre cómo presentar la querella, puede comunicarse a la Oficina Regional de Vivienda Justa e Igualdad de Oportunidades al 787-766-5400. Para más información puede acceder a nuestra página web www.ayudalegalpr.org o comunicarse a nuestra línea de apoyo al 787-957-3106. Gracias por escucharnos. Hasta aquí nuestra cápsula del día y recuerda que conocer tus derechos es poder. Y al principio, ¿verdad? Cuando estábamos comenzando este programa de Tus Derechos al Día, nos preocupaba un poco, ¿verdad? Cómo atender este tema del caso de Canóvanas sin que fuera solamente un caso más de vivienda, ¿verdad? De los que discutimos aquí todo el tiempo, la recuperación, de los que discutimos de desahucios, de los que discutimos de controversias entre vecinos y poder darle el toque que requería este caso, y yo creo que lo logramos con las compañeras del colectivo ILEE, ¿verdad? Y es poner el foco en cómo el tribunal va a estar atendiendo en los próximos días, lamentablemente quizás en las próximas semanas o meses, esta controversia, y nos acabamos de enterar que el tribunal respondió que si la familia está en emergencia debe llamar a la policía. Y obviamente, ¿verdad? Eso no es suficiente para garantizar el derecho a la vivienda, ciertamente no incentiva pensar que el tribunal está teniendo una perspectiva distinta sobre este caso, pero ¿dónde estamos? Verónica. Con eso, en esa nota, también es bueno retomar un poco, ¿verdad?, las conversaciones sobre el derecho a la vivienda que hemos estado teniendo en el resto del año, particularmente los desahucios que hemos estado trabajando, y recordarle a la gente que el próximo martes 28 de febrero tenemos 30 minutos por tus derechos sobre banderas rojas al momento del alquiler. Esos red flags con el alquiler, ¿verdad? Ese casero que de momento nos quiere revisar si estamos casados y pedirnos el certificado de matrimonio, caseros que nos piden o nos dicen que ellos entran de repente a ver si todo está bien en el apartamento. Vamos a estar hablando de algunos de los red flags: aumentos de renta, vivienda en condiciones deplorables, hongos en las paredes. Vamos a estar hablando de red flags y eso va a ser un Facebook Live el martes 28 a las 6 p.m. a través de nuestras redes sociales, Ayuda Legal Puerto Rico. El formato es bien sencillito, la gente hace preguntas en vivo y vamos llenando esos 30 minutos de información y de educación legal. Ciertamente, ¿verdad? También del apoyo legal y acompañamiento legal que le podamos dar a la gente que esté participando y que interese servicios legales, pero le estamos invitando 28 de febrero. Martes 28 de febrero. Es el martes que viene, martes 28. Eso es así, martes 28 de febrero a las 6 p.m. Yo creo que con esa nota, Verónica, podemos cerrar. Gracias por tu apoyo, por tu solidaridad y por tu paciencia. Gracias a Ángel en cabina por su apoyo, solidaridad y paciencia. Verónica Rivera Torres, que siempre dice que sí también. Yo creo que es importante quererte y celebrarte. Así que seguimos nosotras aquí en Tus Derechos al Día. Gracias por escuchar.